Cercancuamo tiene mucho que conocer. La parte indígena, sin el apoyo del indígena, las otras etnias no son nada. Ser cancuamo, eso significa mucho, mucho, mucho. Donde está la esencia de la naturaleza. Nosotros, los indígenas, antes decían los mayores, más mayor que yo, que nosotros éramos como cimarrones, más bien en el monte. Y los españoles fue que empezaron a traer el espejo, para que uno se mirara y empezara a conocerse bien cómo tenía uno la cara, el cabello. Ahí fue donde vino la civilización, decían los mayores, los viejos. Ya ellos venían era con otro objeto, más bien era de perjuicio, de hacer cosas en otra forma, y desalojando a los indígenas, porque los indígenas no querían que el indígena progresara. El indígena tenía mucho poder, porque había la minería, había el oro aquí en la comunidad indígena, entonces ellos venían era en busca de eso, allá a cargarse ellos la platica. En los territorios indígenas donde se encuentra la cultura, la diversidad cultural y que hace rico a Colombia. 102 pueblos indígenas, 64 pueblos que hablan el idioma propio, y por supuesto en la Sierra Nevada el pueblo cancuamo no habla, pero existe en ese rescate de fortalecer la lengua propia, y que a través de este exterior hemos utilizado también ese medio como para irle aportando, digamos, a esos vestigios de la lengua propia. No, antes, cuando yo estaba jovencito no se veía radio, de nada, ninguna clase de comunicación. La comunicación era de entre uno y el otro, la palabra. No se oía un radio de música, no se oía nada. El radio que tenía uno era el canto de las aves, de los pájaros. Esa era la diversión de uno cuando la naturaleza empezaba a cantar, los pájaros a uno, que iba a llover. Esa era la diversión de uno. Ya antes de que llegara la nueva tecnología, los pueblos indígenas, los pueblos que fueron originarios, pues tenían su forma de comunicación a través de interpretación de un cacho, el canto de las aves, el sonido del viento, los relámpagos, los truenos, los murmullos, bueno, muchas cosas que identifican a los pueblos indígenas y que a partir de ahí ellos crean su propia historia, el sistema lunar, lo que tiene que ver el sol, los tiempos, en fin, todo eso tiene algo que contar y eso se llama comunicación propia. Esa era la música antigua de antes. Ya después fue que vino los radios, la grabadora, los equipos, ya eso sí lo vi yo ya joven, que cuando empezó a llegar eso. Bueno, a muchos les causó admiración eso, que no se conocía lo que era eso. Cuando yo empecé no se veía el acordeón, casi muy poco. Era carrizo, gaita y chicote. Lo mismo cuando llegó el primer helicóptero arriba volando, también la gente, los mayores hasta se escondían para no ver eso. No era como era antes. Antes creían mucho en la tradición, lo que era la parte de la madre tierra. Ya hoy en día eso es raro el que creen eso, por eso esto se está acabando. Si no se continúa con lo que se está haciendo, que uno siempre todavía hay creencia bastante en la parte indígena, pero vemos que una parte ya se está abandonando bastante. Ya hay personas que no son de aquí,
y son los que se hacen cargo a la parte tradicional de fuera, como el cachaco, el gringo. Ya hay gringos poporeros y te entienden lo que es la parte tradicional también. Pues Tairón Estéreo es un medio de comunicación que surgió desde la idea de algunos comunicadores indígenas, cancuamos, huiguas, digamos, covis, por ahí hace rato, en el año 2002. Pensaban, soñar, y soñábamos bien con un centro de producción, porque algunas autoridades covis, pues ellos estaban mirando la tecnología como algo que podía truncarle, digamos, esa identidad cultural, ese tejido social en la Sierra Nevada. Está proyectada al fortalecimiento y la protección de la cultura indígena, no solamente del pueblo cancuamo, huigua, coyarhuaco, sino de los demás pueblos indígenas que están asentados en Colombia, porque nosotros a partir de ahí hemos retomado y hemos visibilizado parte de la identidad cultural de otros pueblos indígenas que están en Colombia y el mundo. Eso se trabaja desde los sitios tradicionales. Se le pide a los sitios que nos dé fortaleza para que las cosas salgan bien, no haya tanta cosa mala, no haya esa energía tan mala así, que lo que haya sea bueno. Eso se le trabaja, se le pide a la naturaleza, porque todo eso se le pide a la naturaleza, a los padres que crearon el mundo. No, ellos sí le decían a uno que esto se iba a venir acabando, ¿sí? Porque ya las creencias no iban a ser igual. Ya la madre tierra iba cambiando todo. Ya no iban a dar los cultivos como daban antes. Iba a fallar el agua, iba a haber mucho verano. El sol ya no le íbamos a tener miedo porque nos quemaba. Y antes no era así, no era así. Eso se acabó, la lengua, eso casi se acabó. Agua quiere decir, Dios se lo pague a lo que estamos haciendo. Como decía yo ahora, ustedes están haciendo este trabajo aquí, y yo les quiero decirles, bueno, muchas gracias por lo que hacen. En la lengua cancuama es agua, tibillonimpa, guaní.